Pues yo siempre fui mexicano, lo que pasa es que yo me hacía pasar por limeño, no sé por qué, te imaginas como si hubiera sido un logro, ¿no? Yo creo que era como este, eh, una prueba de fuego, ¿no? De decir, si paso esta prueba ya podré ser escritor y aceptar cualquier crítica, ¿no? Si puedo soportar ser limeño por más de 10 años. Entonces, yo creo que era una cosa muy estoica, ¿no? Hacerme pasar por limeño. O sea, yo nací aquí en México, este, era muy feliz en México, así como diría la canción de Juan Gabriel, hasta que mis padres me llevaron a Perú. Y ahí comenzó, antes que nada, mi cuerpo fue el primero en resistirse, ¿no? Antes de yo darme cuenta, y fue el asma, ¿no? Entonces me vino un asma espantosa, ¿no? Que cuando regresé a México se me quitó, que me hizo pues ir varias veces al hospital, a que me inyectaran cortisón, etcétera. Y aún recuerdo, pues, tengo esos desagradables recuerdos de esa neblina limeña, de ese olor a harina de pescado, que creo que ya se quitó. Pero yo cuando era niño, pues a veces la ciudad amanecía toda oliendo a harina de pescado, ¿no? O sea, es como no podía respirar. Y ese fue mi primer como encuentro desagradable, ¿no? El cuerpo, pues, sabes que es muy, muy inteligente, muy sabio, y de pronto, pues empecé con esa asma. Y luego, pues, me fui encontrando, pues, con una sociedad bastante áspera, ¿no? Bastante cruel, bastante áspera, eh, pues como sigue siendo en muchos aspectos, ¿no? Yo no sé, yo siempre que regreso trato de encontrar cambios, ¿no? Pero los encuentro muy pocos, ¿no? Positivos. Estoy hablando de Lima, no estoy hablando de Perú, ¿no? En otras partes de Perú sí he encontrado otro mood, otra forma de estar, otra forma de ser. No, pero estoy hablando también, y de Perú estoy hablando de una clase media, una clase media que pretende, que lo sabe todo, ¿no? Hay algo allí como de saberlo todo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo es que saben qué cosa es una novela, qué es la moda, qué es un poema, cuáles son las reglas de urbanidad, cuáles son, o sea, supuestamente hay como una casta, ¿no? De sabelotodos, de saberlo todo, ¿no? Y bastante abusiva, ¿no? Con el resto de la población, ¿no? Entonces, como un grupo cerrado, ¿no? Que de alguna manera, no sé ahora cómo será, ¿no? No puedo hablar, pero en ese tiempo era así, ¿no? Estaba secuestrado por dos grupos, ¿no? Debo ser honesto, ¿no? Por un grupo, me acuerdo que había esa pelea tan absurda como los de la costa contra los de la sierra, ¿no? Los provincianos contra los capitalinos, que era totalmente primitiva, ¿no? Esquemática, idiota. Entonces había un grupo, ¿no? Bueno, cuando yo crecía, ¿no? Que era el grupo de izquierda, que también era un grupo bastante agresivo y formar parte de ese grupo te obligaba, ¿no? Como a tener antes que un compromiso con lo literario, compromiso con lo social. Yo recuerdo mesas en las que estaba yo presente, en las cuales me querían obligar a decir que mi compromiso, antes que nada, era social, ¿no? Que artístico, ¿no? Que literario. Y por otro lado estaba este otro grupo, pues que realmente pues era como bastante vacuo, ¿no? Pues no tenía nada que decirme, ¿no? Sobre todo el literario, ¿no? Salvo las grandes figuras que casi siempre estaban encerradas, ¿no? Me refiero a los grandes poetas de Perú, ¿no? Que Blanca Varela, Javier Sologuren, que conocí muy bien, me hice amigo de ellos, ¿no? Antonio Cisneros, a quien admiro muchísimo, ¿no? Lo lográbamos ver porque pues salía para que le invitaran una cerveza. Entonces, esa proclividad a la cerveza, ¿no? De alguna manera lo hacía que uno pudiera conversar con él por un rato, ¿no? Hasta cuando ya tomaba como 3 o 4 cervezas, en la cual la conversación ya dejaba de ser interesante. No por eso, pues sí era un gran artista, ¿no? Eh,
Y conocí, sí, pues conocí a esta generación, pues que ya están, ya no vive, ¿no? Casi ninguno. Y eso era como, de alguna manera, pues unos pequeños espacios, remansos que había, y el resto, pues era bastante. Aparte, pues había una guerra también, ¿no? Entonces, y cuando hay ahora, ¿no? O sea, que justamente después de no sentirme cómodo, ¿no? Con los ambientes, con los distintos ambientes literarios que existían en esa época, sea de izquierda, de derecha, etcétera, que ambos estaban muy politizados todos, ¿no? Eh, pues de alguna manera recurría a un espacio que lo veía mucho más dinámico y mucho más activo, mucho más vivo, y que conversaba mucho más con el mundo, ¿no? O sea, que no era tanto que estaba mirando el ombligo todo el tiempo, ¿no? Que eran justamente los artistas visuales, ¿no? Que de alguna forma, pues, sí, había como un trabajo mucho más profesional, había una aceptación también de su propio oficio, ¿no? Del oficio de artista, ¿no? Que muy pocos literatos asumían, ¿no? Sino siempre era como, siempre terminaba siendo como una especie de hobby o actividad secundaria, etcétera, ¿no? En cambio, pues sí se entregaban de lleno, cultores de otras disciplinas, ¿no? Y eso me interesaba muchísimo, ¿no? Sea música, teatro, eh, artes visuales, ¿no? Y siempre el escritor era pues el que sí hacía un poema de vez en cuando, un cuento, pero no conocía yo a nadie que realmente se entregara, pues como, a entregar a la vida a esa vocación, ¿no? Entonces estoy en la universidad y mi grupo es más de cine, ¿no? Yo estudio cine, estaba en la Universidad de Lima, estaba también matriculado en San Marcos, pero San Marcos estaba tomado por Sendero Luminoso, entonces no existía, ¿no? Y entonces yo estudiaba cine en la Universidad de Lima y mis compañeros no eran de literatura, ¿no? Y entonces fue los últimos años de la carrera, era que yo escribí el libro y pareciera que yo lo hubiese planificado, pero yo no podía tener una bola de cristal para saber lo que iba a venir adelante, ¿no? Yo autopubliqué con bonos de prepublicación la novela Mujeres de Sal, y eso fue como, no sé, como por octubre más o menos de ese año, pues el último año de la universidad. Y 2 meses después se crea la escuela de García Márquez en La Habana, donde curiosamente, eso parecía así como ni mandado a hacer, piden, había exámenes de ingreso, etcétera, pero también piden como una alternativa al examen de ingreso que alguien haya publicado un libro, ¿no? Entonces yo ese libro que acababa de aparecer, lo envié a Cuba y fui aceptado. Y entonces acabé en diciembre la universidad y un mes después yo ya estaba fuera de Lima, ¿no? En La Habana. Y ahí me quedé 2, 3 años, ¿no? Aprendiendo a escribir realmente, ¿no? Ahí sí, ahí es donde realmente creo yo, si es que soy escritor, no sé qué soy en realidad, o sea, intento serlo, no sé. Allí fue donde, de alguna forma, en Cuba, me di cuenta que si yo me quería dedicar a lo que me dedico, tenía que hacerlo de tiempo completo, ¿no? Que no podía yo ir campechaneando, se dice aquí, no podía ir como cachueleando, jugando, de ser escritor de fin de semana, porque pues el sistema socialista pues incluye al artista dentro de su esquema, después lo mete preso, ya cuando empieza a publicar y hay no hay libertad de expresión, etcétera, pero dentro del sistema está contemplada la presencia del creador, ¿no? Y entonces cuando yo me hice amigo, fui a la escuela, ¿no? De escritura, pero no me quedé en esa escuela, porque me dio claustrofobia, porque era una escuela que Fidel Castro muy maliciosamente había creado a 30 kilómetros de La Habana, pero 30 kilómetros en La Habana en ese entonces, y creo que ahora también son como 1000 en un país capitalista. Entonces era un lugar donde no podíamos escapar, ¿no? Que teníamos todas las facilidades, etcétera. Y yo me dediqué a ver películas, porque acuérdate que en esa época nosotros
no teníamos acceso a las películas del cine de autor. Nosotros leíamos las películas. Si no había estado presente en el estreno, no sé, de Bergman, obviamente no habíamos estado presentes porque no teníamos la edad, o de Pasolini, o no sé, Visconti, etcétera, ¿no? Nosotros teníamos que leer de qué se trataba la película, ¿no? Y teníamos una cineteca en Lima, ¿no? Que es la única cineteca en el mundo, que yo creo que me dicen que todavía continúa, que en medio de la sala tiene una gran columna, ¿no? Que uno tiene que empezar a mirar a través de la columna, mirar una película. Y entonces era esta precariedad, pues de la cual no me quejo, sino que me parece que fue importante también como para ir fortaleciendo eso que dije al principio de ese método espartano, ¿no? De sobrevivir en Lima con ese clima, esos inviernos, esa grisura, tanto climática también como de carácter de muchas gentes, ¿no? Pues yo creo que también fortalecen, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? Si uno ya pasó esa prueba de fuego, pues ya uno ya puede muchas otras, ¿no? Y también estaba, pues, algo que para nosotros desde Lima, ¿no? Estaba oculto de alguna forma, y era la tremenda violencia que se estaba llevando a cabo en los Andes, ¿no? En toda el horror de Sendero Luminoso, el horror de las Fuerzas Armadas, pues todos los años de la guerra, que nos llegaban pues fragmentos, nos llegaban, sí, llegaban, no sé, Uchurajá, llegaban cosas, pero nunca nos enteramos, ¿no? Digo, yo no sé, es raro, ¿no? Y no lo digo obviamente como excusa, ni mucho menos, pero no nos enterábamos de la verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo en los Andes, ¿no? Porque aparte también estábamos muy incomunicados. Sí. No habían medios de comunicación y aparte éramos pobrísimos, pero éramos pobrísimos todos. No era que yo era pobre y tú tenías más dinero, todos éramos pobrísimos. O sea, no era que nosotros podíamos de Lima decir, ay, me voy a ir a Arequipa a pasar el fin de semana. No teníamos dinero para hacer eso, porque era un país en quiebra. Y teníamos que juntar dinero entre gente universitaria, entre gente que tenía estudios, etcétera, urbana, para el micro, para comprar una cerveza, entre todos, para comprar no sé, no podíamos ir a Cusco así porque queríamos un fin de semana. O sea, No. sí, vivir de una manera muy, muy precaria, pero también simbólica, ¿no? Simbólicamente no existía, ¿no? Bueno, cuando yo vivía en Lima, no sé, no había idea de vacaciones, ¿no? La gente se iba cuando podía, ¿no? No había temporada de vacaciones, ¿no? Cosas que veo en el mundo, ¿no? Que aquí, en otras partes, y no sé si en Perú ya está eso, ¿no? Vacaciones de fin de año, vacación de medio año, subirse a los aviones, etcétera, eso era impensable, ¿no? Aparte, no habían librerías, o sea, o sea, había un par de librerías que no tenían libros, ¿no? No había importación de libros, era un ambiente tristísimo, ¿no? Y los artistas plásticos, como tenían una escuela, ¿no? Donde se formaban, de alguna manera, a partir de las universidades, hacían intercambios, etcétera. Entonces había cierto intercambio de información. Y como se tenía la idea, y se sigue teniendo la idea, creo yo, de que el escritor es así como por inspiración, o que no necesita un adiestramiento, ¿no? Que no necesita un aprendizaje previo para poder llevar adelante su trabajo, pues cada quien estaba echado como a la mano de Dios y no había interlocutores, ¿no? Yo te pregunto, tú no conversabas con un autor chileno, para no hablar. Eso era otro mundo. No, ni con uno de Cusco tampoco, ¿no? A veces llegaba alguien, era como, sí estábamos muy aislados, ¿no? Era como, por eso para mí fue muy importante en ese tiempo La Casa de César Moro, que fue pues una de las novelas que yo la primera novela pues que quise hacer, era esa casa de la Bajada de los Baños, donde vivió César Moro, porque tocar sus paredes para mí era pues como conectarse con el mundo, ¿no? Conectarse con alguien que pues había
iniciado el movimiento surrealista, había sido amigo de Breton, había pues, vivido en París en los años cuando se originó el surrealismo, después en México, ¿no? Había formado parte de la generación surrealista con Frida Kahlo, con Javier Villaurrutia, etc. Entonces era como tocar esa pared, era como decir, me comunico con el mundo. La Cineteca, que de alguna manera, pese a la Cinemateca, no sé cómo se llama, que de alguna manera puedes ver el cine, una que otra película que podía llegar, podía enseñarte de alguna forma a conversar con otros artistas de otras partes del mundo, ¿no? Pese a las incomodidades de esas salas, a veces pues uno veía cosas bastante interesantes, habían ciclos, etcétera. También creo que yo que fue importante, cosa que por ejemplo en México, que es un país que parece la Unión Soviética ya casi, porque pues el Estado ha acaparado absolutamente toda la cultura, o sea, sí hay 100 museos, sí hay 50 cinematecas y todo, pero todas son del Estado, ¿no? En Perú yo creo que sí tuvo también un papel que aquí no tienen, porque existen, pero no sirven para eso, como sirven en Perú, las asociaciones europeas, ¿no? La Alianza Francesa, el Goethe, el Instituto Goethe, el Centro Cultural de España, etcétera. Entonces, esos eran como los puntos de fuga, ¿no? Donde uno podía aferrarse, ¿no? Para poder acercarse. Yo era, pues, no sé, por ejemplo, estaba inscrito a la biblioteca del Goethe y podía encontrar autores contemporáneos alemanes, ¿no? O austriacos, bueno, todos los alemanes que valen la pena son austriacos, ¿no? Después de posguerra al menos. Y la Alianza Francesa o el Centro Cultural de España, que tenían una labor destacada. Entonces eran como los únicos puntos de fuga, ¿no? Esos centros, la Cineteca, pero no los bares de Quilca, donde se repetían las mismas cosas, no los salones de Miraflores, o no, pues, o también el triste regreso, ¿no? Me atrevo a decir, así como el misterioso regreso de Diana Salazar, no sé cómo se llama esta novela, podría decir el triste regreso de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Es como, de alguna forma, ¿no? A un autor que, pues, de alguna manera había logrado mantener este misterio y esta calidad impecable en su trabajo, ¿no? De pronto regresa a pasar sus últimos años, pues, y yo soy, tú también tal vez, ¿no? Testigo de una decadencia boba, ¿no? Porque si hubiera sido una decadencia extrema, una decadencia, no sé, que se hubiera vuelto, no sé, se hubiera inyectado, no sé, pasta básica, se hubiera vuelto un yonki, no sé, algo más extremo, hubiera sido más interesante que esa cosa tibia, limeña, ¿no? De la cervecita, de los amigos, de la conversación fatua, del Los chisme, ciclistas del mediodía, no sé si te acuerdas, porque al final los ciclistas lo matan. del chisme local, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí, y lo otro también era espantoso, ¿no? Lo de San Marcos, los congresos de San Marcos. Vi una foto hace poco, ¿no? De un congreso que hubo en el pueblo, organizado por gente de izquierda, ¿no? Y está ahí Willy Niño, ¿no? Por ejemplo, Guillermo Niño de Guzmán, que me parece una persona sumamente inteligente y sumamente culta, pero que de alguna manera, pues, no sé, se lo ganó la vida, no sé. Y de pronto está allí, está Pilar Dugui, ¿no? Que me parecía una persona muy inteligente, lástima que falleció tan pronto, ¿no? Con la cual nos veíamos muchísimo y tenía un taller. Después estaba Mariela Sala, que sí podía conversar a pesar de su radical feminismo, a pesar de sus ideas tan feministas, ¿no? Que digo, yo soy feminista y está bien, pero en esa época no era como que comenzaba ese feminismo. Yo siempre la molestaba y le decía que era más Tristana que Floras, ¿no? Porque Flora Tristán, ¿no? Pero eran las únicas personas, pero el resto de gente de esas fotos que veo, digo, ay, qué horror, creo que fue el peor fin de semana que pasé en mi vida, ¿no? O sea, porque cuando ponen esa foto de abajo dicen, ay, esos tiempos felices, cuando todos éramos escritores, no es cierto, no era un ambiente
muy nada agradable el asunto, ¿no? O sea, en Cuba no, en Cuba está abierto, en Cuba puedes ir, tocar la puerta de un creador, no sé, está el proceso creativo, está mucho más cerca de uno, ¿no? Aquí en México igual, aquí en México, pues sí, los grandes amigos, escritores, etcétera, desde siempre, ¿no? Pero en Perú, en Lima, no, hablo de Lima, ¿no? Es como todos encerrados, ¿no? No sé, gente que admiro, ¿no? Pues acaba de morir uno de los últimos que admiraba, que es Rafael Hastings, ¿no? Sí. Pero entrar al estudio Rafael Hastings, pues tenía que tener un pasaporte especial, ¿no? Que sí, yo lo conseguí de alguna manera, pero tampoco era como que yo podía entrar, llegar, conversar, sí, era como por horas, llegar, hablar, tener conversaciones sumamente interesantes. Es un tipo que también nadie reconoce, después me doy cuenta que también estaban ellos, también como obligados por este medio, también a ese encierro, ¿no? Porque si después me pongo yo a pensar, que sí, tenía esta casa frente al mar, etcétera, pero no salía nunca de esa casa. Entonces yo digo, ¿cómo esta persona pasó pues 40, así como un monje casi, ¿no? Pasó como 50 años o 40 años de su vida encerrado en esa casa con un estudio bellísimo, ¿no? Que tenía una cúpula, una iglesia. O sea, o estoy solamente hablando de una parte, ¿no? Y porque no era desolador tampoco, ¿no? O sea, no estoy contando así la guerra de Bosnia, ¿no? O sea, no era eso, ¿no? Sí, era como gris, ¿no? Pero eso lo ha dicho pues mucha gente, ¿no? O sea, Salazar Ponti, o sea, hasta ahora creo que sigue siendo esta Lima gris, esta Lima que de alguna manera el clima influye, creo yo, en sus habitantes, no sé. ¿Qué? Pues para mí, el mayor milagro que ocurrió, pues yo creo que sigue existiendo, que pasó cuando yo tenía 9 años, 10 años, al ver mi letra de molde, ¿no? La letra impresa, ¿no? Yo creo que eso fue para mí fundamental, ¿no? Porque, y que lo sigue siendo, porque también esa pregunta que me haces, ¿por qué publiqué en ese tiempo? También me la puedes hacer ahora, ¿por qué publico ahora, no? Porque tampoco tengo ninguna respuesta, como decir, publico para que me lean y para poder ganar un premio y para, no sé, no tienen, por eso no es por eso que publico, ¿no? Sino que de alguna forma siento que, pues al poner la letra impresa, ¿no? Por eso nunca he escrito a mano, ¿no? Sino siempre he tenido un aparato, ¿no? Una máquina de escribir, un iPhone, etcétera. ¿No? Sentía y sigo sintiendo, ¿no? Que ahí soy, ¿no? Que ahí es cuando realmente comienzo a existir, ¿no? Como que yo como persona pues no tengo ninguna importancia, ningún interés, ni nada, ni ninguna autoestima, por decirlo de alguna manera. Pero de pronto me acuerdo claramente cuando empecé a tipear, ¿no? Así por aburrido, por no tener nada que hacer, esta máquina que la tengo aquí tal cual, es una que me ha perseguido durante tantos años, que me ha perseguido sin que yo me haya propuesto que me siga. Yo soy una persona antiobjeto, ¿no? En mi casa no hay ningún objeto que tenga más de 5 años o 10 años. Y de pronto está ahí esa máquina que tuve desde los 10 años de edad, ¿no? Que encontré en la casa de mi abuelo. Y al momento de yo ver que yo podía hacer una frase, copiada incluso, tipiada, una frase cualquiera, de pronto era como dejar una huella, ¿no? Era como, estoy aquí y esto hace que, ¿no? Y esa era como la razón de ser de mi vida, ¿no? O sea, como que yo no importaba, pero sí importaba esa frase, ¿no? Y fueron dos momentos en la infancia. Esto ocurrió como a los 9 años. Y otro momento que tiene que ver con la lectura y la escritura. Y otro momento fundamental fue cuando aprendí a leer, ¿no? A los 3 años, 4 años, muy chico, muy niño, porque alguien que iba a mi casa me enseñaba a leer el silabario, ¿no? El silabario para aprender el silabario, pero yo no sabía para qué servía, ¿sí me explico? O sea, yo no sabía qué me estaban enseñando. O sea, yo no asociaba que me estaban enseñando a leer. Yo asociaba que estaba yo trabajando, me estaban enseñando un libro,
¿no? Cómo resolver asuntos de un libro. Y de pronto fue para mí mágico ver, no sé, en la mesa de comedor de mi casa, ¿no? El comercio, ¿no? El famoso comercio gigante de esa época, ¿no? Y de pronto voltear, pues estaba desayunando, voltear y ver que eso, que no tenía forma, que era una hoja de papel con tinta, ¿no? De pronto era como si hubiese sido como un acto mágico, como si se hubiera hecho por Photoshop o por Videoshop, ¿no? Como eso amorfo de pronto empezaba a adquirir un orden y empezaba a decir cosas, ¿no? Era como si el periódico empezara a hablar por sí mismo, ¿no? Porque antes para mí era pues era un papel con manchas y fotos, ¿no? Y de pronto sin darme cuenta apareció, ¿no? Como si estuviera en tercera dimensión y en movimiento, ¿no? Y toda esa página gigante, pues tuvo un sentido, ¿no? Porque, como te digo, ¿no? O sea, yo no había asociado que estaba aprendiendo a leer, ¿no? Y entonces, para mí eso fue fundamental, que lo recuerdo clarísimo esa mañana, y también recuerdo clarísimo, o sea, mediodía, esa tarde, no sé, cuando hice una frase en letra de molde, ¿no? Y eso continúa hasta ahora, ¿no? La esencia de eso, ¿no? Sí, se puede haber modificado, se puede haber afinado, etcétera, pero yo creo que ahí acaba y termina todo, ¿no? O sea, todos los libros que he publicado, lo que fuera, acaba y termina allí, ¿no? O sea, mi razón de ser es ver un texto, una huella, dejar una huella, ¿no? O sea, no me preguntes por qué, porque eso sí ya sería como psicoanalítico, ¿no? Porque sigo teniendo la pulsión para hacerlo, no la he perdido. Y también la famosa escritura, ¿no? Que de alguna manera de un papel, ¿no? Letras sueltas, ¿no? De alguna manera empiezan a adquirir sentido. Entonces, por eso para mí hay una distinción grande entre la fondo y la forma, ¿no? Entonces, por eso también en mis libros, ¿no? De alguna forma, de alguna manera, pues sí, la manera, o sea, no me importa tanto cuando leo o cuando escribo lo que voy contando, sino cómo lo voy contando, ¿no? Y yo creo que ahí está lo mágico, no sé, la palabra suena horrible, mágico, pero lo que no se puede decir, lo que no está, el soplo, no sé, algo que hace que un texto sea distinto, ¿no? En ese, en ese, en ese vacío, ¿no? De que un grupo de palabras adquiera un sentido, pero que no esté contando algo necesariamente, ¿no? Algo trascendente, ¿no? Así como decir, mira, quiero contar la vez que a mi primo lo atropelló un autobús, ¿no? Eso jamás se me ocurriría, ¿no? Sino que va saliendo, va apareciendo, y al momento de aparecer las letras, de aparecer el sentido, ese mismo sentido va creando un sentido mayor, y después ese sentido yo le tengo que dar una estructura, ¿no? Es un poco como que el proceso es al revés de lo que muchos piensan, cómo se debe escribir, ¿no? Que se debe primero tener las ideas o tener la experiencia. Recuerdo también, ¿no? Que cuando empezaba a escribir, ¿no? Algunos familiares o gente así decían, no, pero ¿cómo vas a escribir si los escritores tienen que? Siempre ese famoso, los escritores tienen que, ¿no? Justamente no tienen que nada, ¿no? O sea, no tienen que tener muchas experiencias. Los escritores tienen que tener un manejo impecable del lenguaje. Los escritores tienen que tener un fin, algo importantísimo que decir. No. Los escritores era la escuela de escritores más curiosa. Eh, Primero partía de la idea de que no se puede enseñar a escribir, ¿no? Entonces había una escuela, y precisamente por eso había que hacer una escuela, ¿no? Que podría parecer para cualquiera que escucha eso un contrasentido impresionante, ¿no? Es decir, cómo no se puede enseñar a escribir y cómo ese tipo hace una escuela, ¿no? Pero justamente como no se puede enseñar a escribir es necesario hacer una escuela, pero no una escuela escolástica de cursos, una escuela, juntarse un grupo de personas que de alguna manera tienen ciertos intereses, ¿no? Que van más allá de la cotidianeidad para entrelazar, que haya un entrecruzamiento de
de pensamientos, de ideas, ¿no? Para desecharlos, tomar fragmentos, etcétera, a partir de lo cual construir, con lo que uno tiene aparte, construir mundos propios, ¿no? Y había una prohibición, ¿no? Esa era como la idea de la escuela, que no se podía enseñar a escribir, y la prohibición era escribir. Uno puede hacer aquí, va a hacer todo lo que quiera, menos escribir, ¿no? O sea, esta escuela no se puede escribir. Entonces, los alumnos llegaban con zapatillas de ballet, con cámaras de fotos, con cámaras de cine, hacían coreografías, hacían óperas, componían, ¿no? Todo era, de alguna manera, pensando que la literatura dentro de las artes, ¿no? Como sacarla de alguna manera de las ciencias sociales, ¿no? En la cual, pues en Latinoamérica en general, durante muchas décadas, ¿no? Y siguen habiendo, ¿no? Los grandes predicadores, ¿no? Que afirman, ¿no? Muchas veces sin decirlo de manera evidente, pues que la literatura es como una especie de cara ilustrada de la sociología, de la antropología o de la política, ¿no? Y que todos los tienen que tener un discurso político evidente, ¿no? En sus páginas. Y yo creo que sí, todos somos políticos, ¿no? O sea, hay política, la política es inherente, ¿no? Pero si una obra, de alguna manera, prioriza cualquier cosa que no sea lo literario, bueno, que ahí tenemos que ver qué cosa es lo literario, pero que prioriza cualquier otro tipo de elementos, ¿no? Que ya lo puede, que le identifican, ¿no? Como puede ser lo psicológico, lo político, etcétera, pues ya deja de ser literaria, ¿no? Ya deja de ser libre, ¿no? De alguna manera, deja de ser arte, pues, ¿no? Porque de alguna forma tiende a tener una monolectura, ¿no? O sea, como que estamos hartos, yo estoy harto, no sé, otros, ¿no? De esos autores que son dueños eternos de sus textos y acorralan al lector para que solamente puedan leer esos textos de una sola forma, ¿no? Entonces yo trato de construir lo mío, no sé si lo logre, ¿no? Para que ese lector también sea copartícipe, ¿no? Y también vaya reconstruyendo a partir de su experiencia, de su vivencia, del lugar donde vive, etcétera, ¿no? Su propio tiempo, su propio espacio, y también para que otros creadores, ¿no? En este caso, como ha sucedido con mis libros, con directores de cine o directores de teatro, construyan, ¿no? Obras de teatro, construyan películas, etcétera, ¿no? A partir de que para mí es muy importante estar fuera de la realidad, ¿no? Estar dentro de mi tiempo, ¿no? Yo construyo un lugar que es mío, con mis propias reglas, para eso tengo que ser y que es esa parte donde realmente siento escritor o algo intelectual, no sé, que es cuando voy desescribiendo, no cuando voy creando, porque siempre se tiene la idea de que hay que ser muy creativo, no hay que creativo es, ¿no? O esos mitos, ¿no? Que hacen mucho daño, sobre todo a la gente que se quiere acercar a la escritura, ¿no? Que el temor a la página en blanco, o de que hay que ser muy creativo, o que estar inspirado. O que ser inspirado, o que el personaje cobra vida propia, que en la noche se despierte, lo despierte, no, todo eso es mentira. Para mí, no sé, igual habrá otra gente que tenga otro método, obviamente no te estoy contando como yo pienso, como lo asumo, ¿no? Y y entonces hay todo un proceso que yo creo que es el importante, que es el de la desescritura, realmente, ¿no? O sea, hay todo un torrente de texto, ¿no? Y de pronto, ¿qué hacer con ese trabajo que uno ha hecho, ¿no? Y yo prefiero, y eso no solamente para mí, sino eso sí lo puedo aplicar para cualquiera, ¿no? Prefiero que el otro tenga 100 páginas malas, pésimas, medianas, regulares, etcétera, a que no tenga ninguna, porque se ha quedado trabado, aterrado frente al pánico en la página en blanco. Que aparte no entendí eso, porque si tienes pánico en la página en blanco, no escribas, pues, no te sientes ahí, porque no es mejor el que escribe que el que no escribe, ¿no? O sea, no hay que forzar las cosas, sino no entiendo. Bueno, y si eres escritor es mejor tener una cantidad de texto y después puedes hacer lo que quieras con ese texto, o sea, editarlo, etcétera. Es lo único que aprendí, o que me interesó, ¿no? Hasta cierto punto, cuando estudié cine, la edición cinematográfica.
Muchos han pensado, ¿no? Como saben que estudié cine, muchos han pensado que mis libros son visuales, etcétera. No, pero yo creo que lo que me sirvió fue el momento de la edición. Y aparte hay que tener en cuenta que en el tiempo que yo estaba ahí trabajando, la edición era un cine analógico. Un segundo. Manualmente había que cortar las escenas, ¿no? Y colgarlas como si fueran con ganchos de ropa, ¿no? Y de pronto era armar y rearmar las películas, ¿no? O sea, o lo que se quería hacer, un corto, etcétera. Y uno notaba allí que podía, a partir de la edición, hacer maravillas u horrores, ¿no? Era como que muchos espectadores, etcétera, no toman en cuenta que a partir de la edición, ¿no? Se puede manipular absolutamente pues, un producto cultural, una obra, ¿no? Y en literatura es muy difícil que alguien edite los textos. ¿No? O sea, que cambie los sentidos de los textos, por ejemplo, ¿no? Hay una suerte de sacralización inicial, ¿no? Te debe haber pasado muchas veces, ¿no? Que alguien, un cuento, un texto que no funciona, ¿no? Que te contesten, pues, bueno, a mí no me importa que funcione o no, porque eso le pasó a mi vecino ayer, ¿no? Eso, pero no está funcionando en el texto, ¿no? O pues cuando alguien se enamora, ¿no? Y de pronto hace un poema, no sé, entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿por qué no pones que esta persona a la que te enamoraste puede ser una persona, no sé, si pusieras una persona no tan llena De virtudes. de virtudes, ¿no? Podría ser más, o llena al contrario, bueno, al revés, ¿no? No solamente quítale las virtudes, sino llénala de horrores y tal vez sea un texto interesante, ¿no? No, como mi novia, o mi novio, que quiero, y yo adoro, mi madre, mi hijo, mi hermano, etcétera. Entonces es como ese no separar, ¿no? Y por eso es que me acerqué para volver y ya cerrar, ¿no? Esta parte de la conversación, ¿no? Con los artistas de otras artes, es que ellos sí separan de alguna manera, aprenden a separar sus vidas, o sea, sus sentimientos, etcétera, ¿no? Y darse cuenta que están haciendo un trabajo, que están construyendo algo que está más allá de ellos mismos, ¿no? O sea, a veces también me pasa, ¿no? Cuando alguien me pregunta, ¿no? Así es como voy descubriendo los imaginarios colectivos, ¿no? De un libro que yo he olvidado ya por completo, que yo lo debo haber escrito y me cuenta alguien algo de un libro, de un personaje, y me dice tal personaje, yo pienso que tal cosa, tal otra. Y yo digo, pero no me acuerdo de qué personaje se está hablando, y la persona se siente agredida, ¿no? Porque cree que me estoy burlando de esa persona, porque se piensa que el escritor siempre está en presente y que cada cosa que ha escrito la ha hecho con sangre, ¿no? Como que el personaje ha puesto la vida, la muerte, etcétera. No, es una construcción que está llena de trucos y está llena de remiendos y está llena de surcidos invisibles, etcétera, ¿no? Hecha y vuelta a ser para que parezca como que así como se está leyendo, así fue escrita, ¿no? Para que se dé esa impresión, para crear toda una distancia, ¿no? Para crear una impostura, ¿no? Se está leyendo una impostura, no se está leyendo una verdad, ¿no? Entre verdad, impostura, realidad, verosímil, ¿no? Es como lo que se juega, lo que está en juego. Y entonces siento que en literatura, pues, eso se confunde mucho, ¿no? Porque, pues, de alguna manera se trabaja con el lenguaje, que es de todos, ¿no? Entonces, no sé. Yo me acuerdo también que, no sé, tenía un primo, ¿no? Que era virtuoso del piano, ¿no? Y de pronto era como el orgullo familiar, y el otro que quería ser poeta era la vergüenza familiar, ¿no? Claro, porque pues, y entonces ahí me di cuenta, pues, que era como que se alababa
al que podía ejercitar algo que el otro no puede ejercitar, ¿no? Entonces es muy difícil para un escritor, sobre todo un escritor que está comenzando y que está pues muy temeroso y muy inseguro, etcétera, arrebatarle la palabra a la gente, ¿no? Porque de alguna manera se arrebata el lenguaje para transformarlo y para ponerlo dentro de su propio tiempo y del espacio del propio autor. O sea, no estuve de acuerdo. O sea, a ver, me parece que me estoy, ¿cómo se llama? Contradiciendo, ¿no? Porque por un lado, hace un rato dije, yo lo que quiero es hacer plataformas para que cada quien construya lo que quiera hacer. Sí, pero eso siempre y cuando sean como producciones más personales, propias, etcétera. Aquí era Hollywood. Y entonces aquí era como querían a fuerza poner los años 80, hacer una cosa muy maricona, etcétera. Y no, cuando empieza no es maricón. No es, no tiene que ver, no es una bandera de reivindicación de derechos sexuales, ¿no? Entonces, por eso es que se paró, pero curiosamente ahora con el COVID, etcétera, pues sí, hay una reedición fortísima en Estados Unidos, va a salir antes como un libro profético, casi, ¿no? Que se publicó en City Lights, ¿no? Pero City Lights, pues como pues su métier son los beatniks, ¿no? Y yo no soy nada beatnik, pues pasó allí inadvertido y ahora la gente, los lectores de City Lights, pues querían bastante el libro, ¿no? Que se ha convertido como un libro que solo se encuentra en librería de viejo en Estados Unidos. Pero yo tengo otro editor ahora, ¿no? En Estados Unidos que se llama Deep Vellum. Deep Vellum. Yo siempre le digo Deep Vellum de broma, pero es Deep Vellum. Y ya es una edición de emergencia que va a salir ahora en octubre, ¿no? Con tapa dura, etcétera, que de alguna manera quieren como jugar con un prólogo que ya me hizo la frase Krasznahorkai, el escritor húngaro, que me parece a mí uno de los escritores más interesantes vivos que existen. Hay más, pero es uno de los 3 o 4. Como libro profético, ¿no? O sea, antes de que venga la avalancha de los libros de pandemia, de los libros de los encierros, de los diarios del encierro, etcétera, como salón de belleza, pues ponerlo como que pues ya había anticipado el estado actual de cosas, del encierro, las leyes rigurosas, ¿no? Que pues yo no las sé aquí, no las he vivido tanto, pues aquí yo sí tengo una lástima horrible por lo que está pasando, los muertos, etcétera, pero el hecho de que aquí nunca se militarizó el asunto, ¿no? O sea, que no hay toques de queda, que no hay ninguna prohibición real, o sea, yo puedo salir a la calle, puedo ir en bicicleta, puedo ir a donde quiera, ¿no? Eso cambia mucho, ¿no? Esa idea de lo militar, que son medidas bobas aparte, ¿no? Son medidas de emergencia boba cuando no tienes otra alternativa, ¿no? De echar toques de queda y de meter presa a la gente que sale a la calle, ¿no? Entonces, bueno, sí, no quise que se hiciera en Hollywood porque querían llevarlo a fuerza a un libro, a una como bandera pro derechos sexuales. Una película rosa. Sí, pues sí, justo hace un rato dije, ¿no? Lo dije, o sea, dije las dos cosas. Dije que yo quería que todos hicieran lo que quisieran con los libros, pero también dije que ninguna obra puede tener como fin un asunto político, un asunto social, un asunto distinto al propiamente literario. Y yo creo, ahora conversando a partir de la novela de San Francisco, del libro, ¿no? Porque aparte eso de novela, no sabemos qué es novela, ¿no? Eso se me pasó cuando dijo, algunos dicen que no es novela, pues no, ¿quién sabe qué es una novela? Eso es un invento, ¿no? Una novela es novelería, lo nuevo, no sé. Eh, es que sea fiel a sí misma, ¿no? O sea, un texto que de alguna manera plantee algo, ¿no? Como acabo de escuchar, ¿no? Y que de alguna manera sea fiel a lo que está planteando, ¿no? Dentro de ese universo, ¿no? Que cada vez se va cerrando más, ¿no? Que es un poco lo que he entendido que de alguna manera es San Francisco.
que quiero que sea así también, ojalá que sea así, que obedezca mucho a su propia propuesta, ¿no? Y es un poco lo que busco, ¿no? De los libros en general, ¿no? O sea, sí, y me puedo enterar, y aparte, y no es que esté yo en contra de la realidad, ni esté en contra de, y también me puedo enterar de la realidad, y también puedo saber cosas de otro tipo, de otra índole, pero no como primera opción, ¿no? No es la tercera voz la literatura, ¿no? Ya tal vez hace 50 años era porque pues no había redoble por Rancas, nadie sabía qué pasaba en Rancas, ¿no? Y si uno veía el noticiero de la televisión o veía, eso no iba, ese hecho no iba a ser registrado si no hubiese sido un escritor que de alguna manera tuviera la tercera voz, ¿no? Porque antes eran las voces oficialistas y después era el susurro, el murmullo, sí, sí, no había una tercera voz, ¿no? Entonces la literatura para mí no es la tercera voz. Entonces, bueno, para la pregunta, no, todavía no. Salón de Belleza sí ahora sale fuerte en Estados Unidos, pero en libro, con una nueva traducción, con todo nuevo, ¿no? Sí.